Hola a todos, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre las citas textuales, paráfrasis, referencias y fuentes de información. ¿Qué es una cita textual? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Para citar, hay muchos estilos, y uno de ellos es el formato APA, por ejemplo, en donde se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página como en otros estilos. La importancia de las citas es que se usan principalmente para dar valor a un trabajo, pues sirven de base para las afirmaciones o conclusiones a las que podamos llegar, para reconocer las ideas y el trabajo de otras personas y para no cometer plagio. Existen diversos tipos de citas, como la textual o directa, de parafraseado o indirecta, según el número de autores, o una cita de cita, entre otros. Aquí hay ejemplos de citas directas que se subdividen en basada en el autor y basada en el texto. Y ese es un ejemplo de cómo se puede citar. ¿Qué es la paráfrasis? Una paráfrasis es la explicación o interpretación de un texto para hacerlo más claro y comprensible. El proceso requiere expresar con nuestras propias palabras lo que hemos leído o escuchado, ya sea para explicarlo a alguien más, usar el contenido de un texto propio o simplemente para entender un texto. Ventajas de las paráfrasis. Sintetiza información extensa a partir de construcciones sencillas. Permite al lector confrontar su comprensión del texto con el mismo para dar cuenta de la eficacia de su proceso lector. Es un ejercicio intralingüístico en el que el lector es capaz de interiorizar el concepto, puesto que es necesario dicho proceso para lograr la síntesis de información. Facilita la división de la información en primaria y secundaria y es una herramienta metacognitiva. Aquí hay un ejemplo de cómo se parafraseó una cita directa. ¿Qué son las referencias? Una referencia o referencia bibliográfica son lista de fuentes que se han utilizado a lo largo de una investigación, tesis, proyecto, entre otros. Entonces, se tratan de las páginas finales de cualquier texto académico en general. Su función consiste en consignar y explicitar cuáles han sido los trabajos sobre los que se han basado para hacer dicha investigación. Importancia de las referencias. Su importancia radica en dar crédito a los autores o instituciones que han publicado la información utilizada en trabajos de investigación o asignaturas específicas. El uso adecuado de las referencias bibliográficas también busca evitar el plagio. Al no dar el debido reconocimiento a los autores, se corre el riesgo de caer en el plagio, que es el uso de información sin acreditar su origen. Esto no solo es una falta de ética, sino que también puede tener consecuencias legales y académicas negativas. Este es un ejemplo de cómo se hace una referencia. De igual manera existen diversos estilos para dar referencia. En este ejemplo se da la información del autor, de la fecha en la que fue elaborada, del título y de la fuente. Ahora, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de distintos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada y según su nivel de información pueden ser clasificadas como fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Importancia de las fuentes de información. En el mundo, la información está al alcance de la mano gracias al Internet. Sin embargo, se encuentra poco ordenada haciendo que mucha de ella se pierda entre información basura o de poco valor, que de tanto repetirse ha ido perdiendo contexto o se ha ido transformando en algo que no es. Por esta razón, poder identificar las fuentes fidedignas es más necesario que nunca, así como los estudios de gestión de la información. Ejemplos de fuente de información pueden ser libros, revistas, estadísticas o Internet, siempre verificando que sea una fuente confiable. Aquí están las referencias utilizadas para elaborar este video. Me despido, soy Josué Elías Rosado Santiago y agradezco su atención y gracias por ver el video.